El antibiograma se constituye como una de las herramientas fundamentales para el personal clínico a la hora de elegir la terapia más apropiada para tratar infecciones bacterianas. Como microbiólogos, una de nuestras principales tareas en el día a día es generar resultados de antibiogramas, pero para trascender esta actividad y pasar más allá de una lectura de resultados, vamos a aprender a hacer una interpretación del antibiograma o una lectura interpretada del antibiograma. Lectura interpretada del antibiograma. La interpretación del antibiograma es, quizás, la tarea más importante del día a día en un laboratorio de microbiología. Esta interpretación consiste en la traducción de los resultados del antibiograma en categorías clínicas, las cuales indican la probabilidad de respuesta de un microorganismo frente a la acción de un antibiótico concreto a la dosis recomendada para cada tipo de infección. Para realizar esta categorización, los valores numéricos arrojados por los métodos de sensibilidad, es decir, los halos de inhibición en milímetros o los valores de concentración inhibitoria mínima, se traducen en categorías clínicas sensible, resistente o intermedio con ayuda de los puntos de corte establecidos por entidades como CLSI y EUCAST, las cuales han establecido las categorías y los puntos de corte a partir de estudios a gran escala que involucran farmacocinética y farmacodinamia. Actualmente, con la emergencia creciente de la resistencia a los antimicrobianos y el progreso notable en el entendimiento de los mecanismos de resistencia, se hace fundamental que el microbiólogo clínico vaya más allá de la interpretación, afianzando su posición, profundizando en su propia actividad y dando un mayor valor a los resultados que diariamente ofrece a los clínicos que están en contacto directo con los pacientes. La lectura interpretada del antibiograma, a diferencia de la interpretación, va más allá de una simple categorización de los resultados. El proceso consiste en un análisis minucioso que permite el reconocimiento de patrones o fenotipos de resistencia a partir de los resultados de las pruebas de sensibilidad que permiten, posteriormente, deducir los mecanismos de resistencia y la edición del antibiograma. La base sobre la que se fundamenta la lectura interpretada es el conocimiento de los mecanismos de resistencia y de cómo se expresan. La lectura interpretada del antibiograma supone varias ventajas, como por ejemplo facilitar el control de calidad y la validación de los resultados de las pruebas de sensibilidad, contribuir a la mejor adecuación de los tratamientos, ya que es útil para predecir el fracaso terapéutico derivado de la utilización de antimicrobianos en pacientes con infecciones por microorganismos resistentes. Aportar información clave en el conocimiento de la epidemiología de los microorganismos resistentes dentro de la institución hospitalaria, al posibilitar la vigilancia de la aparición y diseminación de nuevos mecanismos de resistencia con el fin de mejorar las estrategias de control de infecciones y las políticas de uso apropiado y racional de los antimicrobianos. En 1992, Patrice Curvalin acuñó este término y definió 4 pilares básicos para la lectura interpretada del antibiograma. El primer pilar es la identificación del fenotipo o patrón de resistencia, es decir, identificar las resistencias que presenta un microorganismo analizando los antibióticos en grupos o bloques. El segundo pilar es la deducción del mecanismo de resistencia a partir del fenotipo o patrón de resistencia encontrado. El tercer pilar es la edición o modificación de algunos antibióticos si es necesario a partir de este mecanismo de resistencia deducido. Finalmente, el cuarto pilar es la inferencia de la sensibilidad de otros antibióticos no evaluados. Esta práctica atiende esencialmente a las resistencias de clase. Requisitos de la lectura interpretada del antibiograma. El primer y más importante requisito es la correcta identificación del microorganismo. Esto debe darse a nivel de género y especie. Sin esta información puede haber interpretaciones o conclusiones erróneas, por lo tanto, un uso inadecuado de los antimicrobianos. En la imagen se puede observar un antibiograma sobre el que podríamos deducir fenotipos de resistencia diferentes dependiendo de la identificación del microorganismo. Por ejemplo, si el microorganismo fuese Escherichia coli, los mecanismos de resistencia más probables serían una hiperproducción de AMC cromosómica,
una AMC plasmídica o bien una combinación de beta-lactamasas de espectro extendido BLE sumado a un defecto en porinas. Por otro lado, si el microorganismo fuese Klebsiella pneumoniae, la interpretación podría variar debido a que esta bacteria no cuenta con AMC cromosómica. Finalmente, si fuese un Enterobacter cloace, el mecanismo más probable podría ser una hiperproducción de AMC cromosómica sumada a la producción de BLES. La correcta identificación de los microorganismos a nivel de género y especie es fundamental para interpretar correctamente los antibiogramas. En esta tabla se muestran microorganismos del mismo género, pero de diferente especie, que presentan distintos mecanismos de resistencia frente a los antibióticos beta-lactámicos, y esto puede afectar la lectura interpretada del antibiograma. En color azul se muestran bacterias del género Proteus. En el caso de la especie Proteus mirabilis, no existe resistencia intrínseca a los betalactámicos, mientras que en la especie Vulgaris, al presentar una betalactamasa cromosómica inducible, puede generar resistencia a penicilinas y algunas cefalosporinas. De igual manera, en naranja se observa el género Klebsiella. Las especies Pneumoniae y Oxytoca presentan betalactamasas cromosómicas diferentes, las cuales pueden generar patrones distintivos. Finalmente, en verde se muestra el género Enterobacter, donde la especie Cloace presenta una enzima AMC cromosómica inducible, mientras que la especie Gregovie no presenta ninguna betalactamasa. El segundo requisito es el análisis de sensibilidad por familias o grupos de antibióticos. La información obtenida con el estudio de susceptibilidad de un solo antibiótico es muy limitada y no ofrece habitualmente elementos válidos para la deducción de los mecanismos de resistencia, por lo que los resultados de sensibilidad deben considerarse en grupos. Esto se debe a que los antibióticos en general no son individuales, sino que hacen parte de una familia. De hecho, la mayoría de los antibióticos pertenecen a unas pocas familias. La asignación de estas familias se basa en su estructura molecular. Esto implica que los miembros de la misma familia pueden tener mecanismos de acción y espectro de actividad similares, y a su vez pueden ser afectados de manera similar, aunque en diferente grado, por los mecanismos de resistencia. Los ejemplos más sencillos son los betalactámicos o los aminoglucósidos, ya que el análisis del fenotipo de resistencia permite inferir la presencia de algunas enzimas, por ejemplo betalactamasas o enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Por otro lado, también deben analizarse en grupo algunos antibióticos que, aun siendo de diferentes familias, su mecanismo de acción está dirigido al mismo blanco y sus mecanismos de resistencia están relacionados. En este caso, una modificación en el blanco puede generar resistencia en todos, es decir, puede generar resistencia cruzada. Tal es el caso de los antibióticos del grupo MLS, es decir, macrólidos, lincosamidas y estreptograminas, cuyo blanco de acción es la subunidad ribosomal 50S. El tercer requisito es el uso de antibióticos marcadores o indicadores. Existen algunos antibióticos cuya resistencia sugiere la presencia de ciertos mecanismos de resistencia, ya sea porque son mejores inductores del gen de resistencia o porque son el mejor sustrato o el sustrato preferencial de las enzimas, tales como las betalactamasas. Estos antibióticos se denominan marcadores y en ocasiones pueden incluso dejar de ser vigentes para uso clínico. Aún así, siguen siendo fundamentales para inferir mecanismos de resistencia. Veamos algunos ejemplos. El ácido nalidíxico. Su resistencia es indicadora de la presencia de mutaciones en la DNA girasa en bacilos gramnegativos, la cual puede afectar a las fluoroquinolonas. Oxacilina. Su resistencia en estafilococos predice la resistencia a todos los betalactámicos y en Streptococcus pneumoniae puede indicar la presencia de resistencia a penicilina. Kanamicina. Su resistencia en estafilococos puede indicar la enzima modificadora de aminoglucósidos APH y ANT, la cual puede aparecer falsamente sensible a la micacina en las pruebas habituales de sensibilidad.
El cuarto requisito es el conocimiento de la epidemiología local de la resistencia. El análisis de fenotipos de resistencia circulantes permite su clasificación en fenotipos habituales o endémicos, raros e imposibles. Es también imprescindible conocer cuál es la situación epidemiológica de los mecanismos de resistencia en las áreas geográficas en las que se esté aplicando la lectura interpretada del antibiograma. Esto puede permitir mejorar la detección de mecanismos de resistencia endémicos o habituales y monitorear la aparición de nuevos fenotipos. Por ejemplo, la resistencia a eritromicina en Streptococcus pneumoniae en los Estados Unidos y en Canadá puede estar más frecuentemente asociada a sistemas de expulsión activa, mientras que en Europa suele deberse a la producción de una metilasa que altera la conformación de la subunidad ribosomal 50S. El quinto y último requisito es el acceso a métodos de referencia. Ya sea porque contemos con métodos de referencia en nuestros laboratorios, tales como microdiluciones, que permiten el estudio cuantitativo de la sensibilidad con un mayor rango de concentraciones, o pruebas moleculares que permiten la detección y caracterización de genes de resistencia, entre otras. O bien porque tengamos la posibilidad de enviar aislados a laboratorios o centros de referencia que sí cuenten con estos métodos. Esta posibilidad nos permite mantener un sistema de vigilancia epidemiológica que facilita el conocimiento de nuevos mecanismos de resistencia y monitorear además las cepas circulantes y la aparición de brotes. Asimismo, nos permite evaluar constantemente los métodos de susceptibilidad. Ahora bien, vamos a observar algunos ejemplos de ejercicios de lectura interpretada del antibiograma. En un primer ejemplo tenemos a los estafilococos, en los cuales cuando observamos resistencia a cefoxitina o oxacilina, las cuales son penicilinas estables frente a la acción de beta-lactamasas, el mecanismo de resistencia que podemos inferir es la producción de enzima PBP2A o PBP2 alterada, la cual, al ser un blanco modificado, genera resistencia a todos los beta-lactámicos. En el caso de las enterobacterias, tenemos que la sinergia entre el ácido clavulánico y las cefalosporinas de tercera generación, es decir, el hecho de que aparezcan estas cefalosporinas resistentes, pero al combinarse con ácido clavulánico recuperen la sensibilidad, puede deberse a la producción de beta-lactamasas de espectro extendido, ya que estas enzimas son inhibidas por el ácido clavulánico. Y a su vez, el mejor blanco y por ende el mejor marcador de su presencia en el antibiograma es la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Esto implicará resistencia a todas las cefalosporinas, a las penicilinas y a las treonam. Con estos ejemplos finalizamos esta sección introductoria. En los próximos capítulos analizaremos antibiogramas de la vida real para seguir afianzando la lectura interpretada del antibiograma.